Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de Revolution. Hoy con una invitada supremamente especial. Ella se llama Silvia Orozco, es trabajadora social, especialista en cuidados al final de la vida, es acompañante en duelo y en procesos de enfermedad crónica terminal. Es además docente en todos estos temas. Es una mujer hermosa a la que admiro mucho por todo lo que es, por todo lo que sabe también, pero sobre todo por todo lo que es, porque me ha acompañado en este camino también como familiar, porque somos primas y eso es una bendición, pero también me ha acompañado en este camino profesional, así que ella he aprendido mucho en diferentes momentos y por eso la traigo hoy para ustedes. Sé que es un regalo, así como lo ha sido para mí, con este tema que puede ser un poquito, yo le decía a ella, un poquito como controversial o movido, pero siento que esta sociedad de hoy en día necesita y requiere que hablemos de estos temas, que quitemos el tabú a muchos de estos temas y que los trabajemos desde el amor más profundo. Y cuando es así, pues ¿por qué tener miedo de tocarlo, cierto? Así que hoy vamos a tener un episodio donde vamos a hablar de muerte digna con Silvia Orozco y le doy la bienvenida y le abro el micrófono a Silvia. Bienvenida. Hola Ana, muchísimas gracias por todo, por esas palabras. De mi parte también total admiración hacia ti. Gracias, gracias, gracias por permitirme compartir contigo estos momentos, estas experiencias y sobre todo también con las personas que van a recibir esta información, porque como tú lo dices, es un regalo y a mí me encanta eh, compartir lo que he aprendido en este proceso, también de tu mano y de la mano de muchas personas, maestros, guías, que han sido los que me han llevado como a interesarme muchísimo más en estos temas. Y sí, controversial totalmente, pero yo creo que es importantísimo precisamente por eso hablar de él, para que las personas entiendan muy bien el concepto de muerte digna y lo que implica. Entonces, qué rico poder estar con ustedes acá y a ti otra vez gracias por la invitación. Bueno, qué rico tenerte. Quiero que comencemos simplemente hablando con Silvia, que nos cuentes quién eres, que nos cuentes algo sobre ti, chismoseanos rico, que alguien que está escuchando en cualquier parte del mundo, pues se haga una idea de quién eres tú como mujer, ¿cierto? Como persona, más allá de la profesional que nos va a hablar de muchos temas profundos enseguida. Cuéntanos algo de Silvia, qué le gusta, qué hace, qué es, dónde vive. Cuéntanos. Bueno, yo, al igual que tú, colombiana, vivo en Antioquia, en un municipio cerca de Medellín hermoso, tranquilo, sereno. Como tal, soy una mujer muy tranquila, muy serena, me encanta la naturaleza, me encanta estar en casa, disfrutar de la familia. Tengo un hijo hermoso, un maestro de 15 años, con el que vivo también con mis padres. Y bueno, no, soy una persona como todos, común y corriente, que estoy acá aprendiendo, compartiendo, disfrutando de cada persona que llega a mi vida y que es un maestro para mí. Me gusta el deporte, de hecho practico deporte de alto riesgo, bueno, no, pero sí me gusta el boxeo y las artes marciales mixtas, de hecho lo tomo como mucho como terapia para mí y bueno, no, pues esa soy yo, una persona igual a ti, igual a muchos que están en estos procesos de aprendizaje, Ana. Bueno, ¿cómo es un día en la vida de Silvia? ¿A qué te dedicas? Bueno, profesionalmente, pues ya tú decías, soy trabajadora social y me dedico a acompañar pacientes que tienen enfermedades crónicas, en este caso pacientes renales. A eso me dedico pues en mi día a día, pero también lo del acompañamiento en procesos de duelo y demás. Entonces, en semana estoy enfocada en eso y el fin de semana los acompañamientos en procesos de duelo, en temas de cuidado paliativo y ya dedicada a la familia, a mí, a descansar, a esos espacios personales con el deporte, con la naturaleza y con amigos o personas y seres queridos. Esa es como mi cotidianidad. Soy, como te digo, muy tranquila, no soy una mujer de fiesta, no soy una mujer de esas cosas, aunque obviamente pues si hay alguna invitación la acepto, pero soy más de compartir momentos tranquilos y serenos. Entonces yo creo que serenidad es la palabra que me define totalmente. Bueno, y una mujer así como llega a hablar de muerte digna, cuéntanos cómo llegaste a eso.
Ay, Ana, pues yo creo que la vida nos pone en los lugares que es. Yo llego a trabajo social por una amiga porque literal me inscribió y a partir de ahí empiezo como a conocer el tema de duelo y demás, aunque sí me demoró un tiempo después de terminar la carrera para hacer la especialización. Cuando yo empiezo a buscar la especialización, me encontré con esta de cuidados al final de la vida, entonces yo veía los contenidos y todo y yo decía, tan chévere, o sea, esto me encanta, primero porque me gusta el tema de mitología, hablar de todas esas cosas, culturas y demás. Y en un seminario de muerte y duelo fue que escuché la especialización. Entonces, cuando la vi, yo dije, yo quiero hacer eso. Como trabajadora social, tú sabes que las trabajadoras sociales están enfocadas en ayudar, en apoyar, en ayudar a las personas en diferentes cosas que necesitan y mucho desde el tema del acompañamiento a quienes tienen necesidades, más necesidades, digámoslo así. Cuando yo vi la especialización, yo decía, ¿por qué no acompañar en un tema como estos? A mí me decía, mi mejor amiga me decía, ¿tú estás segura de que quieres hacer eso? Esos son temas muy duros, son muy difíciles, y yo le decía, sí, es lo que yo quiero hacer. Entonces, hice la especialización y pues me enganché totalmente con el tema, porque además, Ana, para allá vamos todos. Y pues no sabemos si vamos a vivir esos procesos de enfermedad terminal. Tú y yo hemos vivido experiencias familiares y eso, pero no sabemos a nivel individual qué nos vaya a corresponder. El caso es que la muerte está ahí y está para todos. Y el tema de muerte digna, yo creo que todos merecemos tener una muerte digna y tenemos las posibilidades de acceder a ella, dependiendo obviamente del país, de la cultura, del tema de salud, de políticas públicas, de muchas cosas. Pero bueno, yo empecé metiéndome con este tema, yo decía, yo quiero ayudar a que la gente entienda y sepa que hay maneras de morir en medio de un proceso de enfermedad y de dolor que son más llevaderas, que son más manejables y que puede acceder a ellas. Entonces, mi interés en en este tema de la muerte digna, duelo, todo, cuidado paliativo, es ese, que la gente sepa, que la gente entienda y que la gente acceda al tema de los cuidados paliativos, a una muerte digna, que sepan, por eso me encantan estos espacios y por eso cada invitación que me hacen para hablar de estos temas yo la acepto, porque es eso, o sea, es que la gente desconoce lo que hay. Entonces es más por eso también. Entonces digamos que es el interés y desde mi profesión, mi vocación, yo quiero ayudar a las personas y ese fue el camino al que llegué de esa Perfecto. manera. Bueno, entonces explícanos mejor para alguien, porque tú y yo sabemos que muchas veces uno no se ocupa de aprender de estos temas o no, Ujú. o sea, hay muchas cosas, a veces simplemente no nos interesa, a veces no nos llama la atención, otras veces incluso nos da miedo hablar de estos temas. Culturalmente también sabemos que Ujú. existen muchas creencias alrededor de eso. Hay gente que le dice a uno, no, 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 no hable ni siquiera de la muerte para que no la llame, como si eso fuera algo que Ajá. uno estuviera trayendo con sus palabras. Es decir, hay mucho mito alrededor y digamos que hay mucha, como tú dices, mucho desconocimiento también. Y yo siento Ujú. como que mucha distancia desde, desde nosotros los humanos para acercarnos a la muerte, simplemente como un paso siguiente a la vida, ¿cierto? Yo en la vida estoy dando unos pasos y en determinado momento doy un paso que significa continuar en el camino de la muerte. Ujú. Pero entonces hablemos para esas personas que no han tenido ese acercamiento, pues yo creo que todos han tenido esa experiencia con la muerte, pero unas personas más, de más, pues con más cercanía que otras, como, Ujú. como que han vivido más cerca esos procesos. Pero para alguien que nunca se ha cuestionado acerca de lo que significa la muerte digna, especialmente hoy quiero como que hablemos de eso. ¿De qué Ujú. estamos hablando? ¿Qué Ok. significa muerte digna? Bueno, antes de que hablemos del concepto de muerte digna, hablemos de dos conceptos para poder aclarar el término como tal. Tenemos que hablar de enfermedad crónica y enfermedad terminal. Ok, ¿Ok? ¿Por qué? Una enfermedad crónica es una enfermedad que es de larga duración. Es decir, muchas veces, y quizá lo hemos escuchado con familiares, personas, o en la televisión, en series y demás,
Cuando se habla de un proceso de enfermedad terminal, que ya les explico bien qué es, se habla de un tiempo de vida corto, ¿cierto? De sobrevida. Pero cuando hablamos de una enfermedad crónica, generalmente estamos hablando un tiempo superior a 6 meses, un año o muchos años. Una enfermedad crónica es, por ejemplo, una enfermedad renal, que son Ujú. pacientes que tienen problemas en sus riñones y necesitan tener unas terapias de diálisis para poder continuar viviendo y tener calidad de vida. Pero es una enfermedad que no te va a matar valga pues como la palabra, porque es así, no te va a generar la muerte en un corto plazo, sino que es llevadera y puedes durar muchos años con esa enfermedad. Una enfermedad crónica, el Alzheimer, por ejemplo, incluso la diabetes, la hipertensión, son Ujú. enfermedades crónicas, pero que tienen manejo y que con ese manejo la persona tiene una larga sobrevida, ¿cierto? Perfecto. Hay enfermedades crónicas que se complejizan y ya pasan a ser terminales. Entonces hay una enfermedad renal que ya es terminal en cierto momento de todo el proceso, pero no todas son terminales, sino que tienen como ese tiempo que te digo. Cuando yo hablo de una enfermedad terminal, entonces ya es una enfermedad avanzada, ¿sí? Una enfermedad que no tiene expectativas de curación, sino que va a continuar su progreso, su avance hasta llevar a la muerte de la persona. Entran todas las enfermedades y demás, pero entonces, por ejemplo, hablemos de un cáncer, ¿sí? Que tiene sus etapas o sus estadios, pero cuando ya llega a una fase terminal es porque no hay nada más que se pueda ofrecer al paciente para retroceder o para frenar o para controlar esa enfermedad, ¿sí? La enfermedad terminal entonces se caracteriza por los síntomas, por esa progresión, porque hay dolor, porque hay malestar físico, malestar emocional, hay diferentes cosas, ¿cierto? Entonces es importante diferenciar esos dos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de muerte digna, estoy hablando enfermedad terminal, Ok. ¿ok? Aunque bueno, hay otras enfermedades que son crónicas e irreversibles y son degenerativas, como un tema de un ELA, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica, que sabes que es progresiva también, pero genera mucho sufrimiento y malestar. Entonces, Ujú. esos son muchos temas, pero cuando hablamos de muerte digna, ¿qué es la muerte digna? Es el derecho que tienen todas las personas a vivir o a tener un proceso, o sea, todas las personas que están en procesos de enfermedad terminal, a fallecer sin dolor, con síntomas controlados y con un nivel de calidad de vida durante ese proceso, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, muerte digna es que la persona no vea que su sufrimiento se está alargando, que no tiene un control de síntomas adecuado, que tiene que vivir sus días en medio del dolor, de síntomas como náuseas, como prurito o picazón, por ejemplo, que no está controlado con nada, vómitos, diarrea, eh, todos El esos simple síntomas. dolor intenso de una persona en Ajá, proceso terminal. exacto. Y hay personas que no tienen dolor, pero tienen un vómito incontrolable. O hay personas que todo el tiempo están con náuseas, entonces no les dan ganas de comer. O hay personas que están con la disnea o el ahogo por un proceso de enfermedad, puede ser pulmonar o que le esté generando esa sensación de ahogo. Entonces esos síntomas son los que generan mayor malestar. Entonces, muerte digna es que yo pueda vivir mi proceso de vida progresivo sin esos síntomas o con esos síntomas controlados, Ok. ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos en claro qué es muerte digna, sabemos que es morir sin dolor, sin sufrimiento, sin síntomas de difícil control o que todos estén bien modulados, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿Ok? estos procesos siempre tienen entonces asistencia médica de un profesional. Ajá. Ok. Siempre tienen la asistencia, porque entonces ahí hablamos del término cuidados paliativos, ¿cierto? ¿Qué son los cuidados paliativos? Son los cuidados que se brindan en esos procesos de enfermedad para lograr que ese paciente pueda tener ese proceso de muerte digna. Entonces, paliar es controlar. Entonces, los cuidados paliativos son los cuidados enfocados a controlar esos síntomas de los que hablamos. Entonces, tú puedes ser una persona, un paciente que tiene un proceso de cáncer. Hablemos de cáncer porque digamos que es uno de los que más sintomatología genera, sin decir que un Alzheimer no lo pueda generar,
que una enfermedad, un EPOC no pueda generar, pero hablemos pues como de cáncer por poner el ejemplo. Entonces tú puedes estar viviendo un proceso de cáncer, una etapa avanzada, ya progresiva, que no hay expectativas curativas, y estás teniendo quimioterapia, radioterapia, tratamientos que generan otros síntomas adicionales a los que vienen con la enfermedad, ¿sí? O que pueden incrementar algunos de los síntomas que está viviendo la persona. Entonces, el cuidado paliativo es el que brindan esos profesionales que mencionabas para poder brindarte a ese paciente control de síntomas. Y hay algo muy importante, Ana, nosotros no hablamos solamente de síntomas físicos, y esa es la característica del cuidado paliativo, porque tú podrías decirme, Silvia, pero pues esos son los cuidados médicos, ¿cierto? Los que recibe un paciente, son diferentes. Ok, sí, ya iba a preguntarte porque yo he, digamos, acompañado a personas Ujú. que han vivido cuidados paliativos, pero no sé si muertes dignas. Enseguida me Ajá, aclaras un poquito eso. Ok. ok. Entonces, para clarificarte, muerte digna es el derecho que yo tengo a morir tranquila, sin dolor, sin síntomas de difícil manejo y con calidad de vida en ese proceso final. ¿Ok? Eso se logra a través de los cuidados paliativos. De los cuidados paliativos los da un médico, un psicólogo, un trabajador social, un consejero espiritual, un enfermero. O sea, hay un Ok. equipo integral. ¿Ok? Esa es la diferencia, por eso te decía, porque tú me puedes decir, es que si el médico en el hospital le dieron los cuidados paliativos a tal persona, pero la diferencia es que sí, te están controlando síntomas, pero no es solamente eso, porque hay algo y es la experiencia del dolor que tiene cada persona. Tú y yo podemos tener el mismo proceso de enfermedad y genera dolor, pero tú puedes tener un mejor manejo del dolor que yo. ¿Por qué? Porque va la parte espiritual, va la parte emocional, va la parte social, va la parte familiar y va la parte física. Cuidados paliativos se encarga de lo bio, psicosocial y Social. espiritual. Ujú. Entonces mira que son todos los factores, entonces por eso hay un equipo integral, todos con formación en cuidado paliativo, que están trabajando contigo como paciente para poder trabajar ese dolor, esos síntomas físicos. Ese dolor también se incrementa por lo emocional o por temas espirituales y por temas familiares, ¿sí? Que ya enseguida ampliamos como un poquito ahí. Entonces, los cuidados paliativos son un cuidado integral que se brinda al paciente y a las personas que están alrededor de ese paciente. Cuidador familiar, cuidador no familiar y grupo familiar. Entonces, el médico sí, medicina y enfermería se encargan mucho de la parte física, pero también tiene la capacidad de sentarse contigo como paciente, venga, qué le preocupa, qué temores o qué angustias tiene, qué es lo que más le está generando estrés o malestar en este momento, porque a veces, ¿sabes qué pasa? Tienen todos los medicamentos, tiene toda la atención, tiene todo lo necesario para la parte física, pero todavía el paciente está sufriendo. Es Entonces que ahí, allá iba y te iba a preguntar por qué, y voy a abrir pues aquí mi corazón, de sí. contar una experiencia personal y es, yo acompañé a una persona que amaba mucho Ujú, y esa persona ya estaba en su fase terminal de su cáncer y estaba en la clínica y estaba con cuidado para el dolor, o sea, cuidado paliativo para su dolor físico, ujú, ¿sí? Pero esta persona continuaba diciendo que no se quería morir y que no quería y había mucho sufrimiento alrededor de ese momento, ya no sufrimiento físico, o sea, y por eso te entiendo, eso, yo ya veía que su cuerpo no le dolía, pero ujú, le dolía su alma, le dolía, o sea, sus emociones estaban muy confundidas y estaba, y le costaba soltar y había muchos apegos y había ujú, dolor del alma. ujú, Entonces, a pesar de que en ese momento tenía un cuidado paliativo su cuerpo, pues estoy comprendiendo en este momento que de pronto no estaba siendo acompañada de forma integral
y no había ese mismo cuidado paliativo para sus otros cuerpos, como yo los llamo, para su cuerpo emocional, para su cuerpo espiritual, para su cuerpo mental. Ujú. Entonces, Esa en ese caso, esa muerte no clasifica como un proceso de muerte digna. es muy subjetivo, Ana, es Ujú. bastante subjetivo, pero o sea, lo que se trata es que no haya sufrimiento o que haya el menor sufrimiento posible, porque Ok. tampoco podemos decir que vamos a lograr que la persona no sufra, porque como la muerte es un proceso individual, es un proceso Personal, total. y hay de todo, o sea, tú puedes tener un super equipo de cuidado paliativo y puedes tener a todos los profesionales dispuestos y puedes tenerlos a todos ahí pendientes, pero si tú no realizas los procesos y no permites el proceso del acompañamiento, es muy difícil que sea un proceso de muerte digna, Ok. ¿sí? Y lo otro es, o sea, un proceso de muerte digna se pide como como decir, como un servicio extra, o eso es algo que si tú vas a cualquier clínica en ese proceso de acompañamiento sabe qué es lo que tiene que hacer, o es algo que uno busque en un lugar en especial o pida de alguna manera en especial. O sea, ¿cómo está hoy el mundo, digamos, de los lugares donde se hace, donde termina la gente en esos procesos de enfermedad terminal, que son los hospitales, las clínicas y todo eso? Ujú. Todos tienen estos programas ya como por naturaleza establecidos, o es algo que uno pues tenga que pedir o buscar o ir a algún sitio en particular. Mira, acá en Colombia, pues te hablo de la experiencia que es de Colombia, que es la que más conozco, Medellín y Oriente, pues por donde yo vivo. Pero a nivel nacional, pues se maneja así. Tú sabes que el sistema de salud en Colombia, digamos, es especial, llamémoslo así, pero hay una ley que salió en, creo que fue 2007, la ley Consuelo de Saavedra, que estableció que todos los pacientes, todas las personas tenían el derecho a una muerte digna y a un proceso de acompañamiento en cuidado paliativo. Entonces, a partir de la primera eutanasia que se dio en Colombia, de el papá de Matador, todo esto empieza a tomar fuerza, ese proceso de muerte digna y demás. Y la muerte digna ahí es importantísimo porque es que mucha gente relaciona muerte digna con eutanasia. Sí, esa iba a ser mi segunda pregunta, pero bueno, termina, dime la Pero no, idea. tranquila. Entonces, acá en Colombia, entonces hay una legislación que establece que todas las personas deben acceder a los procesos de cuidado paliativo, es decir, todas las EPS o entidades prestadoras de servicios de salud deben garantizar que una persona que está viviendo un proceso de enfermedad terminal acceda a los cuidados paliativos. Yo te puedo hablar de unas EPS que tienen el programa, otras apenas lo Ok. están instaurando, por decirlo así, pero no siempre acceden. Pero entonces Porque sí es algo que uno deba pedir, pues, o que tú, uno deba sí, por lo menos saber que existe para ajá, entonces ser consciente de si lo puede tener o no. Y yo creo que a nivel, digamos que extrapolemos eso para que no hablemos solo de Colombia, porque nos escuchan desde ujú, muchas partes. sí, Entonces yo creo que el proceso sería revisar si a nivel del país donde se vive existe alguna ley ujú. que cobije a estas personas o que haga que sus sistemas de salud tengan implementado estos procesos. Ajá, importantísimo. Por eso es importante saber, o sea, ¿qué es cuidado paliativo? Además, porque es que en cuidado paliativo muchas personas cuando les dicen así va para cuidado paliativo, no, ya, se murió, ya, Ujú. pues es porque eso está en sus últimas horas. Lo que pasa es que, bueno, hay un tema de formación, esto apenas se está tomando como relevancia, por lo menos acá, y es que muchos profesionales de la salud no están formados en cuidado paliativo, no saben cómo diferenciar qué es el cuidado paliativo del cuidado médico tradicional, o no están formados en empatía. Entonces, cuando tú llegas, si no, es que usted tiene un cáncer estadio 5, ya no hay nada que hacer por usted. Esa es la peor frase que puede utilizar un profesional de la salud y se las dicen a muchas personas. Pero si hay mucho que hacer, ahí es donde entra cuidado paliativo. Entonces dicen, Ujú.
doctor, bueno, sí, yo sé que no hay posibilidad de curar, pero hay posibilidad de que tenga un acompañamiento y un control de síntomas o un proceso de cuidado paliativo. Entonces, paliativo, para que todos los que nos escuchan y cuando escuchen hablar a alguien de paliativo y decir que es que ya se murió, no, paliativo es darle calidad de vida en ese tiempo que le quede. Eso es cuidado paliativo. No es porque ya es que lo van a desahuciar y demás. Hay mucho que hacer. Todavía hay demasiadas cosas que hacer en esos aspectos que te decía. Biológico, psicológico, social, espiritual, emocional. Familiar, perdón. Entonces, sí, es importante que la gente se entere que hay. Si existe, si hay legislación, si las instituciones que prestan los servicios de salud en el país donde estén tienen o no tienen esos programas. Normalmente, como lo solicitas, tú le dices al médico general, yo quiero que remita a mi familiar a un programa de cuidado paliativo. Ya la entidad prestadora de salud se encarga de hacer como todo el proceso. Pero acá funciona así y cuando hay un paciente que ya le dicen, no, es que ya su enfermedad ya es progresiva, ya es terminal, ya no hay una esperanza curativa, pueden acceder a esos procesos. Y las EPS mismas que tienen instaurados esos programas, O sea, las entidades prestadoras de salud para ajá, quienes están por fuera. exacto, las entidades prestadoras de salud, ellos ya tienen establecido unos programas, como te digo, algunas acá, pero a nivel mundial hay países donde esto está muy claro y lo tienen muy bien reglamentado y lo tienen muy bien establecido, entonces ni siquiera el paciente lo tiene que pedir, sino que el mismo médico lo remite para cuidado paliativo. Entonces ya con esa remisión ellos ingresan a esos programas y empiezan a tener ese acompañamiento integral durante ese proceso final de vida. Entonces, como tú me decías, la experiencia que nos compartías, él tuvo un cuidado físico, pero muy seguramente le faltó todo lo demás, que ese es eso es lo que le da una muerte digna a las personas, poder tener todos o la mayoría de sus aspectos cubiertos, Cubiertos. tranquilos, solucionados y demás, porque hay muchas cosas. Entonces, de eso se trata, o sea, sí conocer, saber para dónde podemos averiguar, con quién preguntamos o que existen esos temas de cuidado paliativo, porque a través de ellos es que tú accedes al tema de muerte digna, ¿cierto? Ok. Dime. Que íbamos a hablar, no sé si allá ibas también, de la diferencia con eutanasia, o de aclarar un poquito pues lo que significa una eutanasia y la diferencia que hay con muerte digna. Ok, entonces, eutanasia es una intervención que hay normalmente de parte de un profesional médico para terminar con la vida de una persona que solicitó ese proceso de eutanasia. Thanos es muerte, Euta es algo así como buena muerte, ¿sí? Entonces, el concepto lo relacionan mucho porque cuando dicen buena muerte, entonces muerte digna, Ujú. ¿sí? Pero eutanasia va dentro del concepto de muerte digna, no es muerte digna como tal, sino que también hace parte de ese derecho de una persona a decidir sobre su existencia y sobre lo que ella quiere o no y lo que considera un proceso de muerte digna. No sé si soy clara con eso. O sea, muerte digna es un concepto más amplio que involucra muchas más cosas y que Ajá, puede involucrar eutanasia. Entonces, exacto. ok. Entonces, en esa reglamentación que te contaba ahorita de Colombia, para que una persona, cuando se reglamentó todo lo de eutanasia, cuando una persona solicitaba la eutanasia, debía haber pasado por proceso de cuidados paliativos antes de definir si sí ibas a continuar con ese proceso de solicitud de eutanasia o no. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que piden la eutanasia, la mayoría, hay casos que no. La mayoría que lo piden es porque no hay un control de esos otros síntomas. Ok. No han accedido a esos cuidados paliativos, no han accedido a un control de síntomas físicos, no han podido ser atendidos en la parte emocional, espiritual y demás. Y hay un sufrimiento, un dolor total, como lo mencionabas ahorita, que eso es un concepto hermoso y que abarca todas esas esferas. Entonces, cuando yo pido la eutanasia, eh, debo haber pasado por ese proceso, aunque ahorita hay un cambio en la legislación que, digamos, abre una brecha inmensa y ya ahí los cuidados paliativos quedan como a un lado. Yo creo que ese es un tema para otro programa.
El caso entonces es que acá estaba establecido eso. Toda persona que solicite eutanasia debe haber pasado primero por cuidado paliativo. Si después de haber pasado por cuidado paliativo, recibir esa atención integral y demás, seguía con su petición, procedía, legalmente hablando. O ¿Cierto? sea, y entiendo, allá iba, entiendo que es un tema que a nivel de legislación cambia también mucho de un lugar del mundo a otro. Ajá, Ok. sí, totalmente. Lo que pasa es que hay varios conceptos también, Ana, y está el tema del suicidio asistido, que la diferencia entre Ah, eutanasia y suicidio asistido es que en la eutanasia es un profesional médico, después de haber sido aprobado todo el proceso, quien realiza la eutanasia como tal a través de medicamentos que se inyectan a la persona y van provocando el cese de las funciones vitales, ¿cierto? El suicidio, sí, eh, el suicidio, espérame que asistido. asistido, perdón, es cuando el mismo paciente es quien se encarga de provocar la muerte. Ok. Entonces, son conceptos diferentes, pero apuntan a lo mismo, o sea, que la misma persona decide sobre su existencia. Entonces, eutanasia está dentro de ese concepto de muerte digna, porque para mí, yo puedo, volvamos al ejemplo de ahorita, tú tienes un cáncer, yo lo tengo, tú, digamos, en medio de todo el proceso que estás realizando o de tus herramientas de afrontamiento personales, las de Ana como tal, eres capaz de manejar mucho mejor el dolor emocional, espiritual, en todos esos sentidos que yo. Entonces yo puedo, a pesar de tener todo ese acompañamiento, decidir acceder a la eutanasia. Entonces, eutanasia va de la mano del concepto de muerte digna, porque yo estoy tomando una decisión y terminar con mi vida con el concepto de calidad de vida que yo tengo. Ok, sí. También ¿Sí? ese concepto de calidad de vida volvemos a lo mismo que es bioindividual. Ujú. Es Claro, totalmente independiente en cada persona. exacto. Entonces, y la experiencia del dolor que hablábamos ahorita, o sea, todos lo experimentamos diferente. Entonces, hay personas que en medio de tanto sufrimiento, en medio de síntomas, en medio de malestares y demás, logran tener un adecuado control de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor total y de todas esas cosas que le afectan en medio de ese proceso y continúa con su vida, porque está teniendo calidad de vida según lo que es para él. Ujú. Entonces, esa es una diferencia importantísima dentro de todos estos conceptos. Entonces, la eutanasia va ahí. Yo puedo decidir, no, definitivamente, independiente a que me hayan controlado los síntomas físicos, independiente a que me hayan ayudado con la parte emocional, espiritual y todo, yo quiero continuar con este proceso, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir limitada, no quiero vivir el caso del papá de Matador, con el Matador, para los que nos están escuchando, como contextualizar, es él es un, se me olvidó el nombre de lo que él hace. Bueno, él es un personaje colombiano que el papá tenía un cáncer de Él hace paladar, caricatura. Es caricaturista. periodista, ¿no? Y Exacto, caricaturista. exacto. Y el papá tenía un cáncer que le generó, literal, no tenía una parte de su rostro y eso a él le generaba muchísimo dolor, sufrimiento y de todo. Y la familia muy pendiente, tuvo el acompañamiento y todo, pero para él no era calidad de vida vivir así. Entonces, independiente de que tenía todos los medios, los recursos, la parte económica y que su familia estaba volcada sobre él, que tenía las atenciones profesionales y todo, él dijo, yo no quiero vivir así y tomó la decisión y fue la primera eutanasia que se realizó en Colombia de forma legal. ¿Sí? Entonces, depende como mucho de eso y las personas hoy en día, casos que yo haya acompañado, hay personas que han tenido todo el acompañamiento del equipo, pero definitivamente dicen no, yo no quiero vivir así y toman la decisión de la eutanasia. Entonces, es otro concepto adicional a muerte digna. Por Ok. eso es importante. Complementario, digamos también. Pues, Exacto. O sea, son conceptos que van de la mano. ¿Qué es lo importante? Y yo que trabajo cuidado paliativo, yo te digo que la gente sepa que existe el cuidado paliativo. O sea, que no tienen que estar con el sufrimiento, con el dolor, con los síntomas sin control, porque hay opciones. Accedan a esas opciones y después de acceder a esas opciones toman una decisión de la eutanasia y demás porque sienten que no ha ayudado en lo que querían o en lo que necesitan. Ok, pero sí tratar como de mirar qué hay.
lo que tú decías ahorita que es súper importante. Hay otro concepto, Ana, sedación paliativa. Ok, Lo suelen, eh, lo suelen confundir con eutanasia. Ah, no, es que no, a mi papá se lo llevaron para allá y le pusieron un medicamento y se murió. Entonces le hicieron la eutanasia y a nosotros no nos dijeron nada. Pero el tema de sedación paliativa, digamos que es dentro de esos cuidados paliativos, un paciente que tenga síntomas refractarios. Un síntoma refractario es un síntoma que a pesar de los tratamientos que se le han hecho, de todos los tratamientos que hay disponibles, no logra controlar. ¿Sí? La disnea, el dolor, el vómito incontrolable, todos esos síntomas o la ansiedad que genera la misma enfermedad, si ya te han dado todo lo que existe o lo que médicamente se puede dar para controlar y no se ha logrado un adecuado manejo, cuando el paciente está en esa etapa ya final de vida, se puede acceder a la sedación paliativa. Entonces es una sedación para controlar. Digamos que lo que hace es que te administran medicamentos para disminuir el estado de conciencia y que tú no lo sientas, no ok, tengas síntomas molestos, porque si estás despierto todo el tiempo los estás sintiendo. Entonces hay personas que piensan que, claro, como le ponen medicamentos y la persona fallece en corto tiempo, es porque le pusieron la eutanasia. No. Cuando hay este tipo de síntomas refractarios es porque la persona ya está entrando en un proceso de últimos días, digámoslo así, o un proceso de agonía muchas veces. Entonces lo que hacen los médicos es ofrecerle a la familia la sedación. Esa sedación puede ser permanente, que lo duermen y ya hasta que el cuerpo deje de funcionar, biológicamente hablando, o lo despiertan por momentos, ok. intermitente. Entonces, ese concepto también es importantísimo aclararlo para que la gente entienda y sepa que cuando hay un paciente, un familiar, un conocido que está sufriendo mucho con algún síntoma de esos, las familias pueden pedir eso, hablar con los médicos, aunque ya los médicos, pues los profesionales en paliativo tienen claro que lo ¿En qué pueden, momento intervenir? ajá, Y en para qué ese tipo de sedación no requieren pues que la familia pida una autorización, pues pida ese servicio adicional. El médico puede determinar si para el momento. paciente es mucho más tranquilo hacer su proceso con esa sedación. Ajá. Entonces lo que se hace es eso, ellos ven ese tipo de síntomas, entonces para evitarle sufrimiento al paciente y a la familia, porque tú como familiar te vas a angustiar viendo a tu paciente de esa manera, lo que hacen es que lo sedan y ya les explican a la familia si va a ser permanente o si va a ser intermitente, ¿cierto? Y en ese proceso la familia va haciendo su proceso de duelo, de despedida y demás, pero el paciente todavía percibe, escucha, entonces, Escucha, sí. ajá. Los últimos sentidos que se pierden cuando una persona está falleciendo es el tema del tacto y la escucha. Entonces, por eso muchas veces le dicen a uno, háblele, dígale al oído, exprésele lo que le quiere escuchar, porque ellos todavía escuchan, independiente de sus estados de sedación. Y es Y, bueno, ahí como un paréntesis chiquito, es bueno eso que hacen algunos que les dicen, bueno, ya vete tranquilo y como despedirlo, o mejor decirle cosas chéveres, pues. mm, mira, cuando ya se está seguro que es un proceso final, que ya son los últimos momentos y todo, hay pacientes que necesitan permiso. Ok, Entonces tú lo puedes hacer, pero no le diga muérase. Pues no, váyase tranquilo, porque pues sí, yo me puedo, bueno, ya me diste el permiso, pero yo como me muero, ¿qué hago para morirme? Sí, me hago entender. Entonces, las palabras, y eso lo aprendí a una compañera del equipo de paliativo, ella decía, dígale, cuando sientas que es tu momento, puedes partir tranquilo, que los otros vamos a estar bien. ¿Qué decirle? Por ejemplo, si sabemos que hay una persona en la familia que le generaba mucha intranquilidad o que le preocupaba mucho, tranquilo, nosotros nos vamos a encargar de acompañarlo o vamos a estar pendientes. Si hay procesos de perdón que no se han hecho, hacerlo en ese momento. Gratitud, todo lo que mucha tenga que gratitud, yo creo que eso eleva ese momento a un nivel totalmente diferente. gratitud. Y en estos días escuchaba un programa de un chico que trabaja mucho el tema de la muerte y estaba hablando con un medium.
fue un programa maravilloso, me encantó. Y el medium decía, ellos en esos procesos, esos momentos finales, lo que más necesitan es saber que a pesar que ellos no estén, los familiares y los que quedan acá van a estar bien. Entonces, repetirles mucho eso, gratitud y que van a estar bien. Entonces, Ok, eso lo pueden hacer. Y lo pueden hacer en los momentos de sedación, porque si no, pues que si está sedado, ¿qué me va a escuchar? Ellos escuchan. Ellos escuchan y perciben todavía. Entonces, lo pueden hacer. Y lo que sí no se recomienda mucho es el tacto, porque a veces si ya el paciente está en ese momento final, ya que está empezando a hacer su proceso de trascendencia o no sé, pues como la creencia que tenga cada uno sobre eso, pero cuando ya el alma deja el cuerpo físico y eso, lo que no se recomienda es el tema del tacto, porque cuando los tocan lo que hacen es que devuelven esa alma, o sea, no los dejamos ir tranquilos en ese momento. Entonces son muchas creencias al respecto, pero lo que sí es importante es darles tranquilidad, el afecto, el amor, gracias, todo lo que les puedan decir sirve y les va a ayudar muchísimo. Entonces, ok. Y esos, digamos, esos procesos de muerte digna, de la sedación, yo entiendo por lo que acabas de decir que hay unos momentos donde el equipo médico toma ese tipo de decisiones con base obviamente en lo que están viendo en su paciente. Pero también digamos que debería la familia o debería el mismo paciente hacer ese tipo de solicitudes, porque pues me imagino que también hay momentos donde la familia piensa algo y el paciente piensa otra cosa. tocaste un punto fundamental ahí. Voluntades anticipadas. Ok. ¿Has escuchado el tema? No, pero me parece ya bonito. Anticipado ya es como que ya, hagámoslo en el tiempo que es. Exacto, o sea, nosotros o muchas de las culturas, y tú lo mencionabas al comienzo, que es totalmente cierto, a nosotros no nos educan frente a estos temas. No nos educan y no nos dicen es que usted se va a morir un día, es que te puedes enfermar, es que tus seres queridos van a morir, es que pueden pasar muchas cosas en el proceso de tu existencia. Y no nos educan frente a eso, sino que antes nos generan temor. Entonces, por ejemplo, de pequeña yo recuerdo que ir a un velorio para mí era algo miedoso, pues me daba susto, porque yo decía que el cuerpo, que el espíritu del muerto, no sé qué, o sea, todas las creencias que hay a nivel cultural. Entonces lo que hacían con uno de pequeño, o en mi caso en particular, era como distancia. Alejaban, ajá. Entonces, uno no piensa que a uno le va a pasar eso. Eso pasa en otras familias siempre. Exacto, eso pasa a los de allá, a los de acá no nos va a pasar. Sí. Entonces, dentro del tema de cuidado paliativo, muerte digna, todo esto, hay algo muy bonito que son las voluntades anticipadas. Cuando nosotros empezamos a trabajar con un paciente que está viviendo un proceso de enfermedad terminal, que el paciente es consciente que ya, o sea, ese proceso ni se va a frenar, ni se va a devolver, ni nada, sino que continúa. Nosotros siempre tratamos de trabajar con ellos el tema de voluntades anticipadas. ¿Qué es esto? Es el deseo que tú como paciente tienes de que hagan contigo en medio de ese proceso si tú no puedes tomar decisiones, si tú te ves conectado a aparatos o si tienen que tomar una decisión radical la familia frente a qué hacer contigo porque estás en un proceso, hablemos ejemplo, si ya estás tan mal, ejemplo lo de sedación, ya estás con síntomas tan mal controlados y demás, a veces la familia le da susto, por lo que te decía ahora que confunden sedación con eutanasia, entonces piensa que no es que le van a poner medicamento para que se muera. Entonces la familia no toma la decisión y lo que generan es que el paciente sufra esos síntomas físicos. Se alarga ese sufrimiento, sí. Exacto. Que el paciente entró en un coma, lo tenemos que hacer traqueostomía, gastrostomía, lo tenemos que conectar, mantener así. Entonces, la voluntad anticipada es que yo, en mis 5 cabales, hoy, Silvia, Ana y quienes nos están escuchando, sepamos muy bien que si nos llegara a pasar algo, como un accidente, como una enfermedad de esas, que quisiéramos y que no. Y lo hablemos con. Familia. Ok. Hay un texto, hay un texto, yo creo que en varios países también se maneja, hay un texto que existe que se llama mi voluntad anticipada,
y tiene pues como el derrotero y dice, yo, Silvia, declaro o establezco que si me llega a pasar este tipo de cosas, por ejemplo, me quedo limitada, no puedo hablar, no puedo movilizarme por mí misma, no puedo comunicarme o alguna cosa, eh, no hagan medidas extraordinarias conmigo, no me vayan a llevar a hospitalizar o que no haya una intubación, por ejemplo, o que no quiera una gastrostomía ni una traqueostomía ni nada, traqueostomía, perdón, y gastrostomía, que yo no quiero que me conecten a máquinas para sobrevivir, o que si yo llego a sufrir, por ejemplo, un ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, y llega un punto en el que no pueda hablar, no pueda comer, no me pueda mover, funcionar por mí misma y dependa de otros, mi voluntad es la eutanasia. Entonces, voluntad anticipada es que yo desde antes deje claro y informe a las personas que están a mi alrededor cuál es mi voluntad. Eh, Ejemplo, el tema de donación. Si a mí me llega a pasar algún Ujú, accidente, igual. donante, ¿cierto? Es eso. O tengo el carnet de donante o alguna cosa. Pero es lo mismo, es decir, qué quiero que hagan o que no hagan conmigo. Y ahí En ese, está el súper importante el por qué tiene que dejar de ser un tabú hablar de la muerte. ajá, total, totalmente. Porque es que, listo, cuando tú te encuentras con personas, el caso, por ejemplo, que nos compartías, si tú te imaginas en esa situación, ¿tú qué quisieras? Entonces, si yo le pregunto a Ana, Ana, listo, a ti te llega a dar ese tipo de enfermedad y te ves como se estaba tu conocido, la persona pues que nos compartías, ¿tú qué quisieras? ¿Qué dirías? Exacto. Entonces yo quiero tener un equipo de cuidado paliativo que me acompañe. Yo quiero que atiendan todas mis necesidades físicas, emocionales. Yo no quiero que me cuide un familiar. Yo quiero que me cuide una persona externa. O yo quiero que me hospitalicen. O yo quiero morir en casa, yo quiero morir en el hospital. La mayoría de personas quieren morir en casa cerca de sus seres queridos y no hospitalizados. Eso también va dentro de las voluntades anticipadas. Y cuidado paliativo trata muchísimo de cumplir eso. Y se puede Porque, hacer, o sea, se puede claro, trasladar hasta el hogar ese tipo de cuidados. exacto. Y eso es lo que hace el equipo de cuidado paliativo. Entonces, listo, está el paciente, hay un grupo familiar, casi siempre hay un cuidador familiar. Entonces, nosotros preparamos y enseñamos a esos familiares cómo cuidar, cómo atender los síntomas en casa, cómo administrar medicamentos, y el equipo de cuidado paliativo está en constante contacto con ellos. Ok. Enfermería, por ejemplo, los cuidadores les da talleres, cuidados en cama, cómo movilizarlos, cómo alimentarlos, cómo bañarlos en cama. Eh, Cuando el tema de alimentación, cuando varía, cuando ya la persona se ahoga, cuando está comiendo, eh, la alimentación, cómo la tienes que cambiar, cómo se la tienes que dar, el tema de evitar escaras, que son las heridas que se forman en personas que ya están limitadas a la, Postradas. exacto, postradas, cómo limitar, cómo evitar eso, qué cosas usar, qué cosas no usar, eh, o sea, es sobre todo, ay doctor, no, lo que pasa es que a un conocido le dijeron que tomara esto porque eso le iba a servir. Eso se puede, no se puede, porque hay medicamentos que pierden el efecto de las cosas naturales, entonces eso es importantísimo saberlo, porque entonces yo te estoy haciendo un tratamiento y tú me estás quitando el efecto. Ujú. Pero siempre yo pienso que el resumen sería que siempre está la opción Ujú, de que hablemos abiertamente con nuestros profesionales de salud, que sí, también siempre lo digo en los programas, quien esté formado para eso, pues su mayor propósito siempre será salvar la vida del paciente o garantizar la mejor calidad de vida para el paciente, ¿sí? ujú, Así que si nosotros como paciente o como familiar o como círculo cercano, pues buscamos ese tipo de información, yo estoy segura que está ahí, pero tenemos que primero, digamos, ser abiertos a hablar del tema y a buscar ajá, información donde hay que buscar la información. y hablarlo con nuestros seres queridos, Ana, Ok, sí, porque en esos momentos finales, en esos procesos de enfermedad, a veces el silencio se convierte en algo muy teso de manejar. Y la incomunicación, si total. la comunicación es difícil, la incomunicación lo es mucho más.
Entonces, Y por tiene eso, unas consecuencias, puede tener unas consecuencias muy difíciles, sobre todo para el paciente, si no se ha tenido ese tipo de conversaciones, la falta de comunicación, creo que al único que perjudica o a quien más perjudica finalmente es al paciente. total, y hay algo, es que hay mucho de qué hablar en paliativo. El tema de comunicación, hablar del cerco de silencio, que es cuando tú eres el paciente, pero tú no tienes la información, porque la familia dice, no, no le digamos nada, porque es que si le decimos se echa a morir, o el paciente no le quiere contar a sus familiares. O por el contrario, a veces el paciente dice, venga, yo ya sé que esto es lo que está pasando y yo ya sé que, digamos, este proceso no va a parar ni va a retroceder, sino que va a continuar. Hablemos. Y la familia no quiere hablar. No, 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 porque vamos a hablarle de la muerte, porque estás preparándote para eso, o tú no te vas a morir. Claro, ¿no? Y hay cosas que son naturales, Ana, la negación va a estar siempre, o en el Ujú. paciente, en la familia, y para eso están los equipos de cuidado paliativo. O sea, el Ok. concepto de muerte digna, yo tenía una percepción sobre el tema de eutanasia, yo no estoy en contra, pero estoy de acuerdo en casos en los que definitivamente no se logre eso que necesita la persona, ¿cierto? Pero yo antes decía, no, es que la eutanasia para todo mundo, y es que el que la quiera pedir, pero el cuidado paliativo a mí me cambió totalmente sus conceptos de muerte digna y eutanasia. Por Ok. eso lo defiendo y por eso es a lo que me dedico y yo creo que he aprendido muchísimo y Y eso es lo entonces, importante. Yo creo que poder tener y buscar la información en fuentes confiables, porque más que nosotros decir acá que está bien o que está mal, en qué estamos de acuerdo o qué no estamos de acuerdo, reconocemos que cada proceso es individual, reconocemos que cada familia es particular, reconocemos que cada dolor es personal, reconocemos que un proceso de cuidado paliativo, de muerte digna, es bioindividual. Así que quien mejor sabe la respuesta a todas las preguntas es la persona que está allí viviéndolo y mm, quienes están alrededor acompañándolo, pero hay que estar abierto a hablar de la muerte, que también es algo hermoso y que nos daría para otro programa, pero, pero que está ahí, ¿sí? Que quitémosle también a veces esos adjetivos de bueno, malo, correcto, incorrecto, que también las religiones, la cultura y todo a veces nos lleva a ponerle esos adjetivos y como esas calificaciones a todo. En ese momento yo creo que lo único válido es, en nombre del amor, ¿qué sí. decisión vamos a tomar? Ah, Buscando la información donde tiene que estar la información. No sé total. tú qué nos dices para terminar. ¿Qué te digo? Tú dices algo muy bonito, en nombre del amor, ¿qué vamos a hacer? Pero en nombre del amor también se hacen cosas egoístas. Entonces, por Sí. eso la muerte, la enfermedad son procesos individuales para quien los vive y esa persona los va a vivir, los va a sentir muy diferentes a como lo siente la familia. Ujú. La familia puede querer unas cosas, quien lo vive puede querer otras. Por eso la comunicación. O sea, la comunicación es algo fundamental porque es la mejor manera de amar, escuchar, permitir, expresar, compartir lo que pensamos, lo que sentimos. Y yo creo que en ese proceso de comunicarse se logra ese amor del que tú hablas. Y Sí, no ese amor, un amor que no es un amor desde la necesidad, un ajá, amor que yo no hablo del amor de apegos, ni hablo del ajá, amor de te necesito aquí, yo hablo del amor de no hay espacios ni tiempos. ujú. Y la muerte no es el final. Exacto. Bueno, Silvi, tres palabras con las cuales quieras cerrar, tres palabras que para ti signifiquen la revolución en estos temas de muerte digna, para que alguien se lleve tres palabras de ti hoy, Tres palabras, en estos Ana. procesos de muerte digna, que No. tres Eh, palabras que resuman eso que nos enseñas hoy de muerte digna. aprender, amar y escuchar. Creo que esas tres palabras resumen todo de aprender sobre el tema, amar y amarnos a nosotros mismos tanto para saber qué decisiones tomar y escuchar y escucharnos entre nosotros.
comunicarnos. Eso debe ser fundamental porque es lo que nos va a permitir vivir nuestros propios procesos y acompañar a quienes lo están viviendo. Perfecto. Si alguien está en cualquier país del mundo y tiene dudas con respecto a esto, bueno, lo primero es, ¿qué aconsejas tú que busque la información? ¿Dónde? O sea, en sus entidades de salud o dónde puede una persona que no esté en Colombia, sino que esté en cualquier parte del mundo y que esté acompañando a alguien o que esté ella misma, esa misma persona viviendo un proceso, ¿dónde puede ir a buscar información? En las entidades de salud, Ana, normalmente, pero también pueden buscar la legislación del país, como bien nos decías ahora, porque si existen las leyes, pues la idea es que se cumplan, entonces, sabiendo que hay una ley, se puede buscar esa información, pero normalmente en las entidades de salud, buscar qué entidades de salud prestan cuidados paliativos en la ciudad y mirar cómo acceder a ellos, dependiendo pues como del estilo, de la forma en que lo manejen en cada lugar. Perfecto. Y si alguien quiere consultarte algo, tú atiendes este tipo de consultas virtuales o si alguien quiere buscar más información contigo, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde puede encontrarte? Bueno, no, pueden escribirme en mi WhatsApp o seguirme en Instagram, Silvia Orozco, Silvia Orozco con K. Y también tengo una página que se llama Alma by Silvia Orozco. En esas redes me pueden contactar, me pueden escribir. Y sí, obviamente yo hago el acompañamiento, las reuniones virtuales y todo. Entonces, o a través de Ana también, pues, si en algún momento me necesitan. Claro que sí, por aquí yo la ubico donde sea. Bueno, quería agradecerte infinitamente por siempre, siempre compartir de forma tan generosa todo lo que sabes. Como ven, esta mujer no se queda con nada y nos daría para muchos más programas, pero por ahora dejemos acá. Gracias por eso, Silvia, por esa apertura siempre, por, por también llevar estos temas y educarnos y educar a tanta gente en estos temas por ser una banderada de la educación alrededor de la muerte, del cuidado paliativo, de la enfermedad, ¿cierto? Y hablarlo sin tabú, hablarlo más desde el amor que eres. Gracias por eso, gracias por acompañarnos y bueno, feliz de haberte tenido. Gracias, Ana. Yo también feliz de haber estado con todos ustedes. Un Gracias abrazo. a todos. Gracias. Gracias a todos por estar en este episodio de Revolution. Recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales como @amaparasanar o en la página web www.amaparasanar.com. Si consideran que este episodio puede servirle a alguien, por favor, compártanlo y déjenos también saber cualquier comentario o inquietud al respecto. Un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.